¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estamos nuevamente compartiendo un estudio más en nuestra serie expositiva en la carta a los Gálatas. El día de hoy tenemos una clase un poquito diferente. El día de hoy nuestra clase va a ser un poquito más temática. El tema de esta clase está titulado La exhortación cristiana. Y bueno, la semana pasada vimos los primeros versículos del capítulo 4. Pero ahora entrando en la segunda parte del capítulo, Pablo hace un giro inesperado. Todo lo que hemos estado viendo en la carta a los Gálatas ha sido doctrinal. Todo ha sido doctrinal, todo ha sido girando en torno a la justificación. Pero ahora Pablo le da este giro dramático y comienza una parte pastoral de la carta. Y por lo tanto hemos titulado esta porción, esta clase de hoy, la exhortación cristiana. ¿Qué les parece si para comenzar hacemos una oración y después pasamos a el pasaje que nos corresponde para esta tarde? Señor, te damos gracias por esta carta, gracias por el Evangelio, por Pablo y defender la justificación por medio de la fe y solo la fe, Señor, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos concedas, Señor, entenderla, ser instruidos por medio de ella, ser alimentados, alumbrar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y ser transformados por tu poder a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas, capítulo 4, del 12 al 20, va a estar basado este estudio esta tarde y vamos a comenzar con el versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Muy bien, vamos a contextualizar un poquito este versículo, ¿no? Pablo le escribe a los cristianos de Galacia y les dice, les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo me hice también como ustedes, y ningún agravio me han hecho, ninguna ofensa me han causado. Ahora, fíjate lo interesante de Gálatas. Los primeros 3 capítulos, de hecho, parte del capítulo 4, Pablo le ha dado duro a los Gálatas. Los llamó necios, insensatos, estúpidos, hechizados. Los llamó enemigos de la cruz. Pablo está haciendo una exhortación muy fuerte a los Gálatas. O sea, les da con un palo en la cabeza una y otra vez a lo largo de estos 3 capítulos, donde la exhortación está llena de doctrina. Sin embargo, llegar al capítulo 4, Gálatas toma un giro inesperado. Gálatas 4 comienza a mostrarnos una exhortación más paternal. Así debe ser la exhortación cristiana. Si fue duro al principio, Pablo, pero no solo son palabras duras y difíciles de digerir. Pablo, como un buen padre, exhorta a sus hijos con la dureza necesaria, pero también los exhorta con amor. Hermanos, ¿se fijan cuál es el tono de Pablo ahora? Ya no les está diciendo Gálatas insensatos, estoy perplejo de ustedes, ¿quién los hechizó? Ahora les está diciendo, los ruego por favor, Gálatas. Sí, lo que han cometido es una tontería, es estúpido, es irracional. Sin embargo, les ruego. Y entonces, la exhortación cristiana es paternal, es dura, pero a la vez es misericordiosa. Hay una palabra especial que utiliza Pablo aquí en Gálatas 2, en Gálatas 12. Fíjate bien cómo Gálatas 12 comienza, os ruego. Así que la exhortación de Pablo a los Gálatas no nada más es paternal, también es una exhortación humilde. ¿Por qué decimos que la exhortación de Pablo es humilde? Hermanos, Pablo no está demandando a los Gálatas que escuchen y obedezcan su exhortación.
no los está ordenando, no los está forzando, no es algo que Él está exigiendo o demandando. Es algo que Él está rogando. Y siempre que nosotros hablamos de un ruego, inevitablemente tenemos que pensar en la humildad. Pablo sabe que no tiene ningún tipo de derecho, en ningún carácter, de venir y exigirles a los Gálatas que escuchen y obedezcan su enseñanza. El único derecho que tiene Pablo es que lo que él enseña es de parte de Dios y por lo tanto los Gálatas deben obedecer a Dios. Sin embargo, él no tiene ninguna autoridad. Pablo es un simple mensajero y por lo tanto él no puede demandar ni exigir de los Gálatas sujeción. Así que Pablo exhorta a los Gálatas de manera paternal, severa y a la vez amorosa, pero también los exhorta con mucha humildad. Aquella persona que se pone en una posición de ruego es una persona humilde, es una persona que conoce su posición, que está bien ubicada, sabe que no tiene derecho a exigir, que aquellos a quienes les está pidiendo algo no tienen por qué contestar, que él no tiene ninguna autoridad sobre ellos para demandar. Así que Pablo, como buen embajador de Cristo, se humilla cuando exhorta a los Gálatas. Hermanos, el hecho de que Pablo tenga razón, el hecho de que Pablo esté en lo correcto y esté defendiendo el evangelio verdadero, no justifica a Pablo para ser cruel, para ser déspota, para ser hiriente. Pablo utiliza una exhortación paternal, severa cuando tiene que ser severa, pero al mismo tiempo humilde, rogándole a los Gálatas que escuchen sus palabras. La exhortación cristiana también debe ser empática o es empática. Fíjate bien, seguimos analizando el versículo 12. La exhortación cristiana es empática. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a seguir analizando el versículo 12. Fíjate bien, Pablo les estaba rogando a los hermanos, no les exige, les ruega humildemente, de manera paternal. Pero después él dice, háganse como yo, porque yo también me hice como ustedes. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Por qué después de haberles dicho, explicado la justificación por la fe y cuál es el verdadero uso de la ley, les dice, hermanos, háganse como yo, porque yo también me hice como ustedes? Hay un pasaje en Corintios, en 1 Corintios 9, del 20 al 22, en donde Pablo nos va a explicar mejor a lo que se está refiriendo. Dice aquí, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. ¿Cuál es el principio que está utilizando Pablo? ¿Por qué hablamos de empatía? ¿Por qué Pablo dice que se hizo como ellos? Hermanos, si tú piensas que Pablo se fue a viajar por ahí, un día llegó a Galacia, les predicó, los hermanos creyeron y se hizo una iglesia de un día para otro, pues no tienes idea de lo que realmente es el ministerio. Dios usó a Pablo grandemente, pero eso no quiere decir que Pablo no trabajó ardientemente por el Evangelio. Pablo enseña en Corintios también cómo él había sufrido por el ministerio y todo lo que había pasado con él. Pablo se hizo un Gálata más. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo dejó su familia, dejó su hogar, dejó su lugar, sus amigos, su comodidad y se fue a donde habitaban los Gálatas y se adaptó a los Gálatas. Dejó sus costumbres, dejó sus preferencias,
se volvió un Gálata para poder acercarse a los Gálatas y predicarles el Evangelio con mayor facilidad. Pablo se volvió literalmente uno de ellos. Comía lo que ellos comían, vivía como ellos vivían, y, por así decirlo, se acercó a la vida de los Gálatas lo más posible. Ahora, por esto no queremos decir que si los Gálatas eran borrachos, Pablo se hizo borracho. O si los Gálatas eran inmorales, Pablo se hizo inmoral. No, lo que estamos hablando es que dentro de lo que no es pecaminoso, Pablo procuró ser como los Gálatas, comer lo que ellos comían, asistir a los lugares que ellos asistían, procurar las mismas cosas, abrazar las mismas costumbres, etcétera, etcétera. Pablo negó sus propias preferencias, sus gustos, sus costumbres para adaptarse a la vida de los Gálatas. ¿Por qué Pablo tuvo éxito? Bueno, obviamente porque Dios bendijo su ministerio, pero humanamente hablando, porque Pablo se volvió uno de los Gálatas. Hacía lo mismo que ellos. Si los Gálatas se levantaban tarde, bueno, él se levantaba tarde como los Gálatas. Si se dormían temprano y se levantaban temprano, bueno, Pablo hizo eso. Pablo adaptó su vida a la vida de los Gálatas. Y de hecho, ¿sabes algo? Este es el modelo del Evangelio. El Señor Jesucristo se hizo como nosotros. Vino a la tierra y se hizo hombre. Y por eso Hebreos nos dice que tenemos un Salvador que puede compadecerse de nosotros porque experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Conoce la debilidad, conoce el cansancio, conoce el hambre, conoce el dolor, conoce el temor. Tenemos un sumo sacerdote misericordioso. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. En otras palabras, si Jesús hubiera venido a la tierra a salvar a las hormigas, se hubiera hecho hormiga y hubiera tenido antenas y hubiera vivido en un hormiguero y con esas antenas se hubiera podido comunicar con las otras hormigas y haría lo mismo que las demás hormigas. Saldría en el día a recoger frutos, a comida para guardarlos en el hormiguero y tendría una vida relacional con ellos. Sería empático con ellos, viviría lo que ellos viven. Hermanos, eso es el Evangelio. Jesús se hizo hombre para salvar a los hombres, experimentado en quebranto. Vivió la debilidad, la escasez, la traición, la soledad. Jesús es empático porque se hizo como nosotros. Pablo se hizo como los Gálatas porque él estaba siguiendo el modelo del Evangelio. ¿Sabes? Lamentablemente muchos cristianos no entienden el modelo del Evangelio. Llega una persona nueva a la iglesia, es un visitante, y en algunas iglesias, pues como esta persona no es cristiana, a lo mejor la muchacha va con una minifalda y va con un maquillaje muy exagerado. No va vestida con decoro, como dice la Biblia. ¿Y cómo va a ir vestida con decoro si no tiene Cristo en su corazón? Si el Espíritu Santo no la guía y la enseña a través de la palabra de Dios. Claro que no puede ir con decoro. Claro que para ella no va a estar mal usar una minifalda. Pero ¿sabes qué hacen algunas personas religiosas que no son empáticas? Cuando viene una persona así, la obligan a ponerse una falda o la obligan a cubrirse sus piernas, bajo la idea de que es lo que Dios nos manda. Pero ¿sabes qué pasa con esa muchacha que fue a la iglesia? Pues se siente incómoda. No se siente a gusto, se siente juzgada, se siente de cierta manera rechazada y entonces nunca regresa a la iglesia. De hecho, nunca regresa y se queda con una muy mala imagen del cristianismo. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no son empáticos, que no llevan el modelo del evangelio en su manera de exhortar, de corregir a los demás. Lo mismo podríamos decir de que si llega un muchacho drogadicto a la iglesia. ¿Cómo lo van a juzgar las personas de la iglesia? Porque no va bien vestido, porque no va bañado, porque no va limpio, porque
no sé, a lo mejor porque no se sabe los cantos, porque no se sabe comportar como un cristiano promedio. Y claro que no va a poder hacer eso, porque no tiene a Cristo en su corazón, porque su vida está destruida. Y el cristiano debe ser empático, hacerse como los demás, ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo te sentirías tú si tu vida está destruida por las drogas y en tu desesperación vienes a buscar al Señor y solo encuentras rechazo y juicio de los hermanos de la iglesia? No hay bendición en eso, no hay ánimo, no hay deseos de volver. Pablo se hizo como los Gálatas. Nosotros debemos hacernos como los demás. No quiere decir que si vamos a hablarle a un borracho hay que hacernos borrachos también. Debemos ser empáticos. Debemos entender que ese borracho está sometido a la esclavitud del alcohol, que el diablo está destruyendo la dignidad con la que Cristo lo creó y que él necesita un poder transformador. Y entonces podemos corregir, podemos exhortar de manera paternal, de manera humilde, sin lastimar, de manera según el modelo del Evangelio, de manera empática. Cuando exhortamos, cuando corregimos, debemos ponernos en los pies del otro. ¿Cómo te gusta que te corrijan a ti? ¿Con golpes? ¿Humillándote? ¿Con ofensas? ¿O con amor y con paciencia? Bueno, hermanos, entonces Pablo se hizo como los Gálatas. Fue empático en sus necesidades, en sus costumbres, en sus preferencias. Es triste ver que muchas veces en las iglesias las personas no están dispuestas a renunciar no a lo que dice la Biblia, sino a sus preferencias y a sus costumbres. Y si alguien hace algo que a ellos no les gusta, que no es un mandamiento de Dios, sino parte de sus costumbres, entonces lastiman y ofenden a los demás. ¿Sabes qué? Ese no es el modelo del Evangelio. El modelo del Evangelio es hacernos débiles a los débiles, hacernos ignorantes a los ignorantes. ¿Qué quiere decir eso? Si aquella persona no conoce la Biblia, pues entonces no te hagas tú el sabelotodo y utilices eso para ofender. Este es el modelo del Evangelio, hacernos como los demás. Pero vamos a pasar a la siguiente. La exhortación cristiana, valga la redundancia, es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Gálatas 4:12, la última partecita. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Hermanos, entiéndanme, así como yo los entendí, pónganse en mis zapatos, así como yo me puse en sus zapatos. Ningún agravio me habéis hecho. En otras palabras, hermanos, ustedes dejaron el evangelio de Cristo por un evangelio de obras. Dios me usó para reunir esta iglesia y ordenarla. Señor, tú hiciste la obra, no yo. Señor, el evangelio es sobre ti y no sobre mí. Señor, tu gloria es la que está en juego y no la mía. Y por lo tanto, Gálatas, ningún agravio me han hecho ustedes. No es mi gloria la que está en juego, es la del Señor. Cuando ustedes se apartaron del evangelio de Cristo a un evangelio diferente, no me abandonaron a mí, no me traicionaron a mí, yo solo soy el mensajero. Los fracasos ministeriales o las dificultades ministeriales, Pablo no las toma de manera personal. Y por lo tanto, sus exhortaciones, sus correcciones tampoco son nacidas de una intención personal. Porque él sabe que la gloria de él no está en juego. Él no predica el evangelio de Pablo. Él predica el evangelio de Cristo. Él no hace de toda esta situación difícil y dolorosa como si se tratara de él. No, a mí no me han lastimado, Gálatas. A mí no me han ofendido. Sí me duele mucho lo que está pasando.
Porque de hecho Pablo lo dice más adelante, siento dolores de parto por ustedes, me duele mucho, pero yo sé que ustedes no me han ofendido a mí, porque no les prediqué el Evangelio de Pablo, les prediqué el Evangelio de Cristo. Me duele porque se están alejando del mayor bien que pueden tener, pero no se trata de mí. Por tanto, no me han lastimado a mí. Yo no estoy sentido con ustedes. ¿Saben, hermanos? En los evangelios, Jesús les dice a sus discípulos, cuando entren a la ciudad y no los reciban, sacúdanse los pies contra ella. Hay algunas personas, y he visto muchos de círculos carismáticos, pero también de otros que no son carismáticos, que cuando llegan a una casa y quieren predicar y los corren de manera grosera o no muy amable, entonces ellos sacuden sus pies, ¿no? Como despreciando o trayendo cierto juicio contra ellos. Hermanos, esa no es la actitud de Pablo. Todo el trabajo que Pablo había hecho acaba de decirnos en el versículo 11, me temo, Gálatas, que lo que he hecho haya sido en vano. Porque él ama a los Gálatas, desea verlos crecer en Cristo. Sin embargo, toda esta situación no la toma personal, porque su ministerio no se trata de él, se trata de Dios. Es la gloria de Dios la que está sobre la mesa. O ellos van a glorificar a Dios, o no lo van a glorificar, no a Pablo. Y así pues, hermanos, Pablo no toma una ofensa personal el hecho de que los Gálatas se estén desviando del Evangelio. Así pues, cuando nosotros exhortamos, no exhortamos para nuestra gloria, sino para la de Cristo. El motor de nuestra exhortación no debe ser porque alguien está haciendo algo que a mí no me gusta. Debe ser porque está haciendo algo que a Dios no le gusta. Así que si tú exhortas a alguien porque no canta los himnos que a ti te gustan, no se viste como tú crees que debe de vestirse, no habla, no se conduce como a ti te gusta o piensas que debería conducirse, estás mal. Esa no es una exhortación cristiana, es una exhortación en la carne y no es lo que Pablo hacía. Pablo se centraba en Cristo cuando exhortaba. Y especialmente aquí en los Gálatas, él no se siente ofendido porque él no ha predicado sus preferencias, sus costumbres, su conveniencia. Él ha predicado el Evangelio de Cristo. Seguimos adelante. La exhortación cristiana es relacional. Probablemente este es el punto más importante del pasaje. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. La exhortación cristiana es relacional. Hermanos, creo que este es el punto más importante de nuestro estudio esta tarde. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay un Doberman, un Pitbull, no sé, un perro que te dé más miedo, el más agresivo que te acuerdes. Y entonces, el dueño del perro le está jalando las orejas y le anda picando las costillas o le anda jalando la cola y el perro se pone a jugar con el dueño. Pero bueno, entonces el dueño se mete a la casa y el perro se queda afuera. ¿Y qué pasaría si tú vas y le jalas las orejas y la cola a ese perro que no te conoce? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Crees que va a jugar contigo? Seguramente no va a jugar contigo. Lo más seguro es que ese perro lo vea como una agresión, como un ataque, algo que para ti no estaba intencionado de esa manera. Y entonces el perro va a reaccionar y te va a morder, te va a atacar. Imagínate que hay una persona, digamos que tú vas a un edificio del gobierno,
necesitas tramitar unos documentos muy importantes. Y entonces la persona que está ahí atendiendo, tú estás en la fila y el que está delante de ti pasa y conoce a la persona que está atendiendo. Y digamos que es un hombre y le dice, hey, gordo, ¿cómo estás? Y empiezan a hablar y ya hace su proceso, lo que tenía que hacer y entonces es tu turno. Tú no sabes cómo se llama esa persona, pero escuchaste que le dijeron gordo, el amigo que pasó delante de ti. ¿Qué va a pasar si tú llegas y le hablas igual, hey, gordo, ¿cómo estás? Seguramente no lo va a tomar de buena manera como lo hizo con su amigo. ¿Cuál es la gran diferencia en estos dos casos? Que los dos casos, tanto el del perro como el de la persona que le dicen el gordo, en los dos casos hay una relación construida. Tú no puedes venir y jalarle las orejas a un perro de la calle porque no sabes cómo va a reaccionar. Si tú no conoces a ese perro, te va a tomar ese cariño, ese juego como una agresión. Si tú no conoces a la persona que está sentada en el escritorio, que te está atendiendo, y le dices gordo, o como sea que escuchaste que le dijeron, seguramente lo va a tomar como una falta de respeto, como una burla, o lo va a tomar de mala manera. La relación que tú construyes con la persona te permite exhortarlo y corregirlo. Lamentablemente los cristianos fallamos grandemente en esto. Nos encanta corregir, pero no nos gusta desarrollar una relación con aquella persona que corregimos. Fíjate todo lo que habían pasado los Gálatas. Yo les anuncié el Evangelio, a causa de esta enfermedad ustedes me escucharon, no me despreciaron, no me desecharon, antes me recibieron como un ángel de Dios. Y cuando ustedes me recibieron como un ángel de Dios, se sintieron sumamente satisfechos. Y yo doy testimonio de que si hubieran podido, esa enfermedad que tenía, el padecimiento en mis ojos, ustedes mismos hubieran sacado los ojos para dármelos. Hermanos, Pablo les puede exhortar duramente a los Gálatas, decirles hechizados, decirles necios, insensatos, estúpidos, enemigos de la cruz, dudar de su salvación. Pablo puede hacerlo libremente porque hay una relación construida entre ellos dos, entre los Gálatas y Pablo. Pablo se hizo como los Gálatas, convivió con ellos, experimentaron cosas juntos, tienen una historia. Lamentablemente, a los cristianos no nos gusta invertir en las personas, pero sí nos gusta reprochar, regañar, exhortar, corregir, aplastar. ¿Sabes por qué a la gente no le gusta cuando tú lo exhortas? Seguramente porque no es una exhortación empática, no es una exhortación paternal, no es una exhortación humilde, pero en especial porque no hay una relación construida de por medio. Aquel amigo tuyo que es muy cercano, que se cuentan todo, que lo has ayudado, que te ha ayudado, que han pasado cosas juntos, tú le haces una corrección, por más dura que sea, te va a escuchar y te va a respetar y va a considerar lo que le estás diciendo, aun cuando no lo hagas de manera correcta. ¿Y sabes por qué lo va a considerar? Porque hay una relación de amistad, hay un lazo fuerte. Tú puedes darle un muy buen consejo a alguien, pero si no te conoce o no se conocen, difícilmente te va a escuchar. Y menos aún si lo haces de mala manera. Hermanos, las exhortaciones más valiosas son las que vienen de gente que sabemos que nos aman y con quienes hemos compartido. Por eso Pablo puede libremente exhortar a los Gálatas. Y sabes, si hay algo que la iglesia adolece es esto, porque siempre estamos prontos a reprochar, a corregir, a quejarnos de los errores de los demás, pero nunca estamos prontos para felicitar, para reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de otros.
Siempre es reproche, corrección, estás mal, tienes que hacer esto. Y cuando se hace bien, rara vez reconocemos a la persona, lo hiciste muy bien, estoy orgulloso de ti, eh, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues la persona cuando se corrige, solo piensa, estos nomás se están fijando en lo malo, solo me hablan para regañarme, solo me hablan para decirme que estoy mal. Pablo construyó una relación fuerte con los Gálatas y esa relación le permite comunicar la exhortación de manera libre y confiada. Así que hermanos, si tú quieres exhortar bíblicamente con un carácter cristiano conforme al Evangelio, debes construir una relación con aquellos a quien exhortas. Mira lo que dice Juan 6, 66 a 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, en este pasaje Jesús comienza a predicarle a sus discípulos, porque tenía más de 12, pero les predica algo, un sermón duro. De hecho, muchos dicen, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Y sabes que se desaniman y comienzan a dejar a Jesús. Y entonces Jesús les dice a sus 12 discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Pero ellos dicen, no, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? ¿Cómo sabían los discípulos que Él tenía palabras de vida eterna? ¿Por qué se quedaron? Porque lo conocían. Porque ellos habían creído y conocían que Él era el Cristo. ¿Y cómo conocieron esas cosas? Porque construyeron una relación. Porque los discípulos conocían a Cristo y los discípulos eran conocidos por Cristo. Aquellos que no tenían una relación fuerte con Jesús fueron exhortados y se desanimaron, desistieron. Pero los que tenían una relación estrecha con Él persistieron, a pesar de la dureza de las palabras del sermón de Jesús. Así pues nosotros queremos exhortar bíblicamente, debemos construir una relación con aquellos que exhortamos. Debemos dejar que nos conozcan y debemos conocerlos también, invertir tiempo, invertir en sus vidas, no simplemente criticar o exhortar al calor del momento, cuando estoy molesto, sin siquiera conocer a la persona ni siendo conocido por aquel. La última parte de nuestro pasaje de hoy. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, la exhortación cristiana es dolorosa. ¿Puedes ver cómo Pablo está dolido? Mira estas dos expresiones. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Estando haciendo referencia a cuando él los conoció y comenzó a predicarles el Evangelio. Fue doloroso el proceso, difícil. Así como una mujer cuando tiene labores de parto, viene el producto, viene un bebé anhelado, pero hay un trabajo arduo, intenso, para que nazca ese bebé. Así también la primera vez que los vio Pablo y les predicó, un trabajo arduo, intenso, para que ellos nacieran de nuevo. Pablo estaba perplejo, estaba, como dicen, como decimos, ¿no? Sacado de onda.
Porque había pasado con ellos, habían dejado el Evangelio de Cristo. Así que Pablo exhorta, pero su corazón se duele. Hay otra palabra que Pablo recibe, o que Pablo usa más bien, varias veces en este pasaje. Y la palabra es celo. Les empieza a decir, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Por qué Pablo está hablando de celos? Bueno, hermanos, ¿qué piensan? ¿Los celos son buenos o son malos? Los celos son buenos cuando son legítimos. Por eso Pablo dice, bueno es mostrar celo en lo bueno. Los celos son una expresión natural del amor. Toda persona que ama de verdad es celosa. Si tú amas a tu esposa y otro hombre le empieza a cortejar, tú te vas a sentir celoso y no lo vas a dejar. Más de ponerte en contra de ella, tú más bien la vas a decirle a ese que la anda cortejando, ¿tú qué? ¿No? Los celos nacen de un amor porque el amor nos guía a la exclusividad. Cuando tú amas a alguien, deseas serle exclusivo a esa persona, la quieres solo para ti. Y sabes, eso no es malo, eso es legítimo. De hecho, Dios nos ama y Él es celoso de nosotros. El Espíritu Santo nos cela fervientemente porque hemos sido hechos suyos, nos quiere solo para sí. No quiere compartirnos con la inmundicia, no quiere compartirnos con la carne. Así que el amor verdadero siente celo, desea exclusividad. Pero bueno, como te dije, los celos son buenos, dice Pablo, en lo que es bueno. O sea, hay celo legítimo y hay celos ilegítimos. Y de hecho, Pablo en el mismo pasaje nos muestra eso. ¿Cuál era el celo que sentían los judaizantes por los gálatas? Ellos tienen celo de ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. El celo de los judaizantes por los gálatas era un celo egoísta, era un celo que no buscaba el bien de los gálatas, sino que buscaba un bien, un beneficio personal a costa de los gálatas. Pero ¿sabes cuál era el celo de Pablo? ¿Por qué Pablo los celaba a los gálatas? Porque Pablo anhelaba ver que Cristo fuera formado en los Gálatas. El celo de Pablo era legítimo. El celo de Pablo era con el fin de que los Gálatas recibieran un bien, que fueran beneficiados supremamente, que crecieran en el Evangelio, que crecieran en Cristo, que Cristo fuera formado en ellos, que ellos conocieran más y más al Señor y su carácter fuera transformado en la imagen de Cristo. Así que Así que Pablo, hermanos, tiene celo por los Gálatas, pero es un celo para bien, es un celo para la gloria de Dios. Cuando nosotros corregimos, exhortamos a alguien, celamos algo, ¿lo celamos para la gloria de Dios? ¿O somos como los judaizantes? Lo celamos para nuestra propia carne. ¿Estás exhortando cristianamente o estás exhortando en la carne? Cuando corriges de manera paternal, si es necesario con dureza, pero también con amor. Corriges de manera humilde, ruegas a los hermanos o demandas. Exhortas de manera empática, te pones en los pies, en los zapatos de los demás. Exhortas de manera relacional, donde formas una amistad con aquellos, te conocen y los conoces bien, o simplemente es una corrección y un reproche. ¿Es tu exhortación cristocéntrica?
o te lo tomas personal. Y finalmente, hermanos, cuando exhortamos a alguien, nos duelen nuestros corazones porque anhelamos ver a Cristo formado en los demás o simplemente porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera.